Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel, Dios salva y pastorea a sus ovejas. Ante el evidente descarrío del pueblo de Judá, en tiempos del profeta Ezequiel, Dios les dice, a través de su siervo, que vendría un día en que él mismo les salvaría y les pastorearía. Ellos habían tenido la oportunidad de escoger entre dos tipos de pastores. Primero, los que descuidaban y maltrataban al rebaño de Dios, dejándoles andar por sendas tortuosas de muerte. Estos malos pastores no guiaron a las ovejas por la senda recta de justicia, santidad y verdad, porque ellos mismos no conocían ni amaban a Dios, ni a su palabra, y predicaban y vivían en la mentira, arrastrándoles al pecado con su mal ejemplo. Y segundo, los que denunciaban el pecado con la verdad revelada por el Espíritu Santo para hacerles volver a las ovejas perdidas, hacerles volver al camino de la fe y de la obediencia a Dios. Pero ante esta disyuntiva de elección de pastores, el pueblo de Judá prefirió escoger y dejarse llevar por los falsos en vez de por los verdaderos. De ahí su descarrío y perdición. Ante esto, Dios les dice que Él mismo pastorearía a sus ovejas, a su rebaño o remanente escogido por gracia, formado por personas que Dios mismo reconocería como sus ovejas, por medio de la fe en el mensaje y en la obra del Cristo, del Mesías que había de venir. Veamos, los pastores de Israel y de Judá descarriaron a las ovejas de Dios. ¿Quiénes eran los pastores y las ovejas de Israel y de Judá? Los pastores, en tiempos del profeta Ezequiel, eran los sacerdotes, los profetas en general y los príncipes. Estos debían guiar al pueblo, pero no amaban a Dios ni a los profetas verdaderos. Hemos mencionado a los profetas, pero hemos de aclarar que existían dos tipos de profetas, profetas falsos y profetas verdaderos. Por tanto, los pastores que descarriaron a las ovejas era una suma de sacerdotes, profetas falsos y príncipes del pueblo. Todos estos, todos estos son los responsables de descarriar al pueblo de Dios. Y lo hicieron porque ellos mismos no amaban a Dios. Ellos mismos no amaban la verdad que los verdaderos profetas traían. No tenían ningún interés, ni por Dios, ni por la palabra de Dios. Por eso en su lugar traían mentira. Y con ella, con la mentira, pues todo lo que está unido a la mentira, la idolatría, el engaño, la corrupción, las costumbres de las naciones, todo aquello era permitido o traído por este conjunto de pastores de Israel. En Jeremías 2:8 se dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Este texto es inmensamente interesante. Es del profeta Jeremías, pero es muy interesante porque nos muestra que los que tenían la ley, la responsabilidad de comunicar la palabra al pueblo, todo aquel conjunto de personas que el profeta Ezequiel llama pastores, estas personas, dice el texto, no me conocieron, no conocían a Dios, no tenían una relación personal de fe con Dios. Y estas personas, como consecuencia de esto, se rebelaron contra Dios.
vivían al margen de Dios. Y dice el texto, profetizaron en nombre de Baal. Quien no habla la palabra de Dios, quien no comunica la palabra de Dios, siempre comunicará otra palabra. La palabra del mundo, la palabra propia, en definitiva la palabra de Baal, de cualquiera que no sea Dios. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Porque la religiosidad vana no sirve para nada. La religiosidad vana puede tener apariencia de culto, de algo que es importante, honroso, pero no aprovecha para nada. De esto habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y dice Jeremías 26:11, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Estas palabras fueron dichas por el pueblo sobre el profeta Jeremías. Le acusaron a Jeremías de haber incurrido en un delito, en un pecado muy grave, digno de la pena de muerte, porque en el nombre de Dios les llamó al arrepentimiento, en el nombre de Dios les denunció sus pecados y en el nombre de Dios les dijo que si no se arrepentían, Dios les castigaría. Todo eso fue percibido por el pueblo en tiempos de Jeremías como algo digno de muerte. Decir la verdad era algo digno de muerte. Este es el problema. Los que se acostumbran a oír la mentira, cuando oyen la verdad, pues lo ven algo tan distinto de la mentira que acostumbran a oír, que creen que la verdad es la mentira. Fíjense, qué terrible, qué disparate. El que está acostumbrado a oír la falsedad, cuando tiene delante la verdad, no la reconoce. Las ovejas eran, por tanto, el pueblo de Israel, así como los pastores eran sus líderes, y estas ovejas, este pueblo, padecían a sus líderes religiosos y civiles sin distinguir si eran creyentes o no. Los líderes eran ciegos y los que estaban liderados eran tan ciegos como ellos. Ninguno sabía distinguir la verdad de la mentira. Por eso estas ovejas se encontraban perdidas y dispersas. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Jeremías 23, 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen las ovejas de mi rebaño. Así ha dicho Jehová, dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Por tanto, estos pastores falsos, que nos dice Jeremías, y quiero hacer un pequeño paréntesis, no olviden que Jeremías es un profeta que predicó en el mismo tiempo que el profeta Ezequiel. Predicó antes, durante y después de Ezequiel. Fue un profeta de un ministerio amplio. Por eso, para hablar del contexto del profeta Ezequiel, recurrimos a Jeremías, porque eran personas coetáneas, que tenían el mismo pueblo, la misma situación, el mismo pecado, y denunciaban las mismas cosas. Pues bien, los líderes de Israel, los pastores, despreciaban la verdad y el pueblo también despreciaba la verdad. Unos y otros, pastores y ovejas, estaban igualmente perdidos. ¿Qué habían hecho los malos pastores con las ovejas de Israel y de Judá entonces? Pues si nos vamos al Salmo 23, que nos dice lo que tiene que hacer el buen pastor con las ovejas,
los pastores de Israel no las apacentaron, no las apacentaron, no les dieron el pasto, que es lo que significa apacentar, dar el pasto, dar el alimento. No las alimentaron para que estuvieran sanas y fuertes, no las alimentaron con la verdad de Dios para que supieran distinguir entre la verdad y la mentira, para que supieran distinguir entre el mandamiento de Dios y el mandamiento humano. No las apacentaron. Por eso Ezequiel, ahora ya sí en Ezequiel 34, 2 al 3, se dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Los malos y falsos pastores no dan de comer el buen pasto a las ovejas, el pasto que da vida, el pasto que da santidad, el pasto que trae justicia. Estos falsos pastores que menciona el profeta Ezequiel eran los que Jesús llama asalariados cuando habla de los fariseos. Y esto a través del apóstol Juan. Juan 10, 11 al 13. Allí Juan nos dice que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. El asalariado del que habla aquí Juan es el falso pastor del que habla Ezequiel, aquel que no tiene un interés genuino por las almas de las ovejas, por el estado espiritual de las ovejas, por el destino de las ovejas, sino solamente se aprovecha de ellas para vivir o para lucrarse. Esto pasó en el Antiguo Testamento y pasa también hoy en día. Hay muchas personas que están en el ministerio por un interés propio y personal. No ven a las ovejas de Dios, que son de Dios, no las ve en un sentido como propias, en el sentido de que el Señor se las ha encomendado y como si fueran propias, tiene que cuidarlas y atenderlas. Por eso dice el texto que al asalariado no le importan las ovejas. Si ve venir al lobo, pues las deja, huye. Ante cualquier peligro, ante cualquier situación que complique las cosas, el asalariado huye. No se quiere complicar la vida. Mientras puede aprovecharse, mientras todo va bien, estupendo. Pero en cuanto las cosas se ponen un poco cuesta arriba o difíciles, el asalariado huye, abandona a las ovejas. Así eran estos falsos profetas en el Antiguo Testamento, así eran los líderes religiosos de Israel en el Nuevo Testamento, los fariseos, los escribas y todos aquellos que presuntamente pastoreaban a Israel. Los malos pastores dan a las ovejas un pasto pisoteado, un alimento estropeado, inservible para comer. Ezequiel 34, 18 al 19. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Este texto nos habla de negligencia, nos habla también de irresponsabilidad, pero también en alguna manera, en algún sentido, nos habla de una actitud premeditada
actitud negativa hacia las ovejas. Pisotear el pasto. Es como decir que el alimento que debe estar conservado higiénicamente se tiene al sol, se tiene en contacto con cosas que lo contaminan. La idea es que los malos pastores, los falsos profetas, no dan el buen pasto a las ovejas, sino que en su lugar le dan un pasto malo, deteriorado. Un pasto que no solo no alimenta, sino que incluso perjudica. Los malos pastores no pastorearon a las ovejas, como hace también el buen pastor del Salmo 23. No sanaron sus heridas, no corrigieron sus errores. Las heridas de un creyente, de un hijo de Dios, son heridas en el alma. Estas heridas las produce el pecado propio. Y ante eso hay que sanar las heridas. El buen pastor sana las heridas, corrige, exhorta, para que las ovejas puedan sanar de esas heridas, puedan corregir esos errores. Ezequiel 34, 4 al 5. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No volvisteis al redil la descarriada y perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí hay en este texto un aspecto nuevo, y es el de enseñorearse de las ovejas. La actitud autoritaria de los falsos pastores. Los falsos pastores son dados a mandar, al mando y ordeno. A esto se hace porque lo digo yo, o esto se hace porque sí. El buen pastor nunca obliga, nunca manda y ordena de esta manera autoritaria, sino que lo que hace, lo que manda, ¿sí? Porque también el buen pastor manda, pero lo que manda no parece que es algo que es mandado, que es dicho de una manera dura. El buen pastor manda sugiriendo. El buen pastor manda exhortando de una manera eh, tal que la oveja no percibe la actitud autoritaria, sino que lo que percibe es lo bueno, lo conveniente que supone hacer aquello que el buen pastor le pide o le dice. Los falsos pastores no sanaron las heridas de las ovejas. No les proveyeron un redil bueno y seguro. Un redil es un lugar para protegerse de la noche, del peligro de la noche o del peligro de las inclemencias del tiempo. Un lugar seguro, un lugar bueno y seguro. El buen redil del pueblo de Dios es una comunidad santa. Este es el buen redil del pueblo de Dios, una comunidad santa, donde las ovejas se unen a otras ovejas en un ambiente santo, bueno, misericordioso, justo, y esto protege a las ovejas. Esto arropa a las ovejas. Esto hace que las ovejas se sientan seguras unas con otras, guiadas por el buen pastor. No les proveyeron un redil bueno, sino que las expusieron a las fieras, y muchas de ellas, de las ovejas, fueron comidas por los lobos o se perdieron. Ezequiel 34, 6. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase. Cuando el mal pastor no enseña, cuando el mal pastor no comunica la verdad, las ovejas están expuestas a la mentira, a que cualquiera que venga con palabras engañosas les confunda, les
aleje de la verdad de Dios. El buen pastor provee palabra de Dios y provee un conjunto de personas que siguen y creen esa palabra verdadera de Dios. Esto es protección para las ovejas. Lo contrario, la ausencia de palabra de Dios, de verdad, deja a las ovejas ante el peligro de la mentira que abunda en el mundo. Y más en los últimos tiempos, que la Biblia nos dice que aumentará la maldad y que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Una oveja que no es bien alimentada está expuesta a seguir el camino del error con facilidad. Por tanto, los malos y falsos pastores eran personas que, buscando su propio beneficio, no cuidaban, no atendían a las ovejas. Y Dios mismo les dice, a través del profeta Ezequiel, Dios mismo se ocuparía de sus verdaderas ovejas. ¿Quiénes eran las verdaderas ovejas de Dios? No eran todas las personas que formaban parte del pueblo físico de Israel y de Judá. No todos los que están en la comunidad de los redimidos, en la iglesia o en la congregación de Israel, no todos en el pasado, no todos eran creyentes, como en el presente tampoco todos son creyentes. Así es lo que dice la palabra de Dios. El campo es de Dios y en el campo Dios siembra su semilla, pero también el diablo siembra la suya. El diablo siembra trigo, cizaña, el diablo siembra cizaña, quiero decir, y Dios siembra trigo. Y lo uno y lo otro tiene que crecer juntos. Y esto es la congregación de los santos, el pueblo de Dios, la iglesia. No es otra cosa que una comunidad en la que conviven justos e injustos, hijos de Dios e hijos de las tinieblas, trigo y cizaña. Esto es así, es la voluntad de Dios. Esto tiene un propósito, evidentemente, un propósito de parte de Dios que tiene que ver con la prueba de los suyos, que tiene que ver con la fortaleza de los suyos a través de estas condiciones severas y difíciles. Esto hace que los suyos sean más fuertes. Es como una planta que se pone en un invernadero protegida de los vientos, de los bichos, y esa planta pues crece fácil y bien porque está muy cuidada, muy protegida. Pero un día la sacas del invernadero y la pones a la intemperie y la planta se estropea y se seca, porque no está acostumbrada a las condiciones adversas. Los creyentes se crían en condiciones adversas, porque en las condiciones adversas, no en invernaderos, en condiciones adversas, se hacen fuertes, echan raíces y se hacen fuertes. Se acostumbran al viento, se acostumbran a los pulgones, a los bichos, se acostumbran en definitiva, a todo lo negativo y venciendo esas cosas negativas crecen y se fortalecen. Por tanto, el pueblo de Dios está formado por personas que son creyentes y personas que no lo son. Y también en Israel. Ezequiel 34, 17 y 20. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. Y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Romanos 2, 27 al 29. El que incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, el que es incircunciso, pero guarda la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En definitiva, no por ser parte de la comunidad externa de Dios, por el pueblo externo,
el pueblo visible, uno es creyente, sino que uno es creyente cuando de corazón, cuando por la gracia de Dios, por medio de la fe, se cree verdaderamente en el Señor, cuando la persona ha nacido de nuevo. Esto pasaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se hablaba de la circuncisión del corazón, aquella que Dios había obrado con su Santo Espíritu para quitar lo pecaminoso, lo carnal, quitar la incredulidad y en su lugar poner la fe. Igual sucede en el Nuevo Testamento. El creyente es aquel que ha nacido de nuevo. No aquel que dice Señor, Señor, no aquel que forma parte de la comunidad de los redimidos, porque Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por tanto, las verdaderas ovejas del Señor eran los creyentes, los que de verdad eran creyentes. Y Dios les dice que Él cuidaría de esas ovejas, de las verdaderas ovejas. Él cuidaría de aquellas personas que Dios mismo había escogido para ser sus ovejas, para ser ovejas de su prado, y que Él reconocería como tales ovejas en el momento en que éstas ejercieran la fe. La fe es la evidencia de que una persona es un escogido de Dios, como las obras son la evidencia de que una persona tiene fe. Pues Dios actúa por su gracia, dando el don de la fe para hacer a una persona incrédula un creyente, un hijo suyo. Y una vez que esto se produce, esta persona actúa, se conduce como hijo de Dios. Ezequiel 34, 11 al 12. Porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios mismo es el Salvador de los suyos. Y no solo es el Salvador, sino el buen pastor de los suyos. Juan 10, 14, 16 y 26 al 28. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que es un hijo de Dios, hoy lo será mañana y siempre. El que es hijo de Dios no necesita ser empujado, no necesita ser animado a creer o a seguir al Señor. Nos pasamos la vida detrás de personas diciéndoles que lean la Biblia, que oren, que vengan al culto, pero la mayor parte de esas personas no son creyentes, ni lo serán jamás. Una persona a la que hay que animarle a amar a Dios, a seguir a Jesucristo, a creer en Él. Una persona que hay que animarle a algo tan fundamental como es el amor de todo corazón, alma y mente a Dios, pues obviamente esa persona está, por lo menos en principio, está muy lejos de Dios. Las ovejas del Señor, los escogidos de Dios, oyen su voz, oyen su voz. Y el Señor las conoce y le siguen, y Él les da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. ¿Qué haría Dios con sus ovejas como buen pastor de ellas? Dios mismo iría a buscarlas de entre todas las naciones de la tierra. Ezequiel 34, 11, 13 y 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada.
vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil y las apacentaré con justicia. Desde el principio de los tiempos Dios dejó claro que la salvación es para el mundo, para todo el mundo, entendiendo el mundo y todo el mundo como el mundo sin distinción y todo el mundo sin distinción. Es decir, la salvación es para personas de todas las naciones de la tierra, para todas las familias de la tierra. Desde el principio, ese fue el plan de Dios. Por tanto, el error de los judíos fue creer que Dios solamente tenía relación con ellos y que no quería tener relación con nadie más que con ellos. Ese fue el error de los judíos. Y ese es el error de muchos hoy también, que siguen creyendo que Dios tiene como dos pueblos. Uno, la iglesia, formada por personas de todo tipo, fundamentalmente gentiles, y que Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Bueno, eso es totalmente falso y no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Nada que ver. Desde el principio de los tiempos, Dios le dejó claro a Abraham que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Y el Nuevo Testamento confirma en Gálatas capítulo 3 que eso se cumplió en Cristo. De tal manera que todo aquel que cree en Cristo es un hijo de la promesa de Dios. Es un hijo de Abraham por medio de la fe. Este es el gran plan eterno de Dios. Y esto es lo que dice aquí Ezequiel. Sacaré de los pueblos, juntaré de las tierras, buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. La salvación es universal. La salvación es para el mundo, para todas las personas sin distinción, para el judío y también para el griego, para el hombre y también para la mujer, para el esclavo y también para el libre, para todas las personas sin distinción. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mirad qué interesante, porque aquí se está poniendo como sinónimo de todo el mundo, toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí está el aspecto que estamos explicando de todos sin distinción, no todos sin excepción. Cuando nosotros decimos el mundo, queremos decir todos sin distinción, no todos sin excepción, que significaría que todo el mundo se va a salvar, todos y cada una de las personas se van a salvar, independientemente que crean en Cristo, no crean en Cristo, sean personas buenas y justas o malvadas y terribles, todo el mundo se va a salvar. Eso no es lo que enseña la Biblia, obviamente. La Biblia habla de un infierno, habla de un lugar donde van los malos, los impíos, los que no creen en Cristo, y un lugar donde van los justos, los que creen en Cristo. Por tanto, la Biblia nunca habla de la salvación universal en el sentido de todos sin excepción. Habla de la salvación universal o del mundo en el sentido de todos sin distinción. Esto lo digo en este momento porque en muchas oportunidades puede ser que me oigan hablar y decir que Cristo vino al mundo a salvar al mundo, y en ese momento alguien diga, ay, pues este pastor está diciendo que Cristo murió o va a salvar a todas las personas sin excepción. No tengo que repetirlo cada vez que lo digo, lo estoy diciendo ahora y aclarándolo ahora, pero cada vez que me escuchéis decir que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, digo lo que dice la Biblia. Esa es la verdad. Pero entiendo por la misma Biblia que eso significa que Cristo vino a salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. No a todos los judíos ni a todos los gentiles, sino al pueblo escogido formado por personas
de todas las naciones de la tierra. Por eso en Hechos 10, 34 al 36, se dice que Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, anunciando el Evangelio por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesús es el Señor de todos, sin distinción. Dios mismo salvaría a sus ovejas a través del Mesías para ser su Dios y su Señor. Ezequiel 34, 22 y 24. Yo salvaré a mis ovejas, y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Esto era una referencia al Mesías, obviamente, porque el Mesías era de la casa de David según la carne. Jeremías 23, 5 al 6. Vienen días en que levantaré a David renuevo justo y reinará. Aquí está el Mesías, el renuevo de David. Un renuevo es un brote, un brote. El brote de David, el renuevo de David, es el Mesías. Mateo 22, 42. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Según la carne, Jesús es hijo de David, porque José era de la casa de David. Y por tanto, él era en la carne de aquella familia que era de la casa de David. No solamente José, sino también María eran de la casa de David. Ambos eran de la casa de David. Y aunque José era padre adoptivo, bueno, también Dios quería que no solamente la madre, sino el padre adoptivo fueran de la casa de David. Y Dios les daría a su pueblo, les daría un Mesías como buen pastor. Y él, el Mesías, a su vez, pondría a otros en su nombre como pastor del rebaño. Ezequiel 34, 23 al 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. El pastor de la iglesia es Cristo. El pastor de la iglesia, el Cristo. Y los pastores, como un servidor que sirven al pueblo de Dios, son pastores delegados por Cristo, personas que en el nombre del Señor pastorean a sus ovejas. Juan 10, 11, 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Todos estos textos son la confirmación de lo que hemos dicho antes. Cristo es el buen pastor con mayúscula de la iglesia, y los pastores humanos son personas en los que Él, por el llamado del Espíritu Santo, por su gracia, pone al frente de su rebaño. Dios apacentaría sus ovejas con buenos y edificantes pastos. Mientras los falsos pastores daban pasto pisoteado, Dios les daría pasto fresco y bueno. Ezequiel 34, 14 al 15. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El buen alimento o buen pasto que da el pastor a sus ovejas es la palabra de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento del alma de los creyentes. Hechos 20:32. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia,
con todos los santificados. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel, Dios salva y pastorea a sus ovejas. Y hemos dicho que los pastores de Israel y de Judá descarriaron a las ovejas de Dios. Los pastores eran los sacerdotes, profetas y príncipes que debían guiar al pueblo, pero no amaban a Dios ni a los profetas verdaderos que denunciaban su pecado y mentira. Las ovejas eran el pueblo de Israel que padecían a sus líderes religiosos y civiles sin distinguir si eran creyentes o no lo eran. La mayoría de las ovejas se encontraban perdidas. ¿Qué habían hecho los malos pastores con las ovejas de Israel y de Judá? No las apacentaron con la verdad, ni las pastorearon protegiéndolas del mal. Por eso se descarriaron. Dios mismo se ocuparía de sus verdaderas ovejas. Las ovejas verdaderas de Dios no eran en el pasado ni son en el presente todas las personas que forman parte del pueblo físico de Dios, sino aquellas que Dios mismo reconoce como sus ovejas por medio de la fe en el Cristo, en el Mesías. Como buen pastor de sus ovejas, Dios mismo va a buscarlas de entre todas las naciones de la tierra para salvarlas a través del sacrificio vicario de su Hijo y para apacentarlas y pastorearlas con la palabra de verdad mediante sus siervos. El Salmo 23, 1 al 6 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos muestra cómo, en contraste con los malos y falsos pastores, que no hacen nada por el rebaño, sino más bien perderlo, tú, Señor, eres el Salvador de tu pueblo, de tus ovejas, y también el buen pastor de tu pueblo. Gracias, Señor. Y gracias también por aquellas personas que de verdad han sido escogidas por ti para, en tu nombre, llevar las ovejas que te pertenecen a ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos a entender tu palabra de verdad. Te damos las gracias una vez más por los enfermos que estás cuidando, por la mejoría que estás dando a muchos, por la sanidad que esperamos que des a otros también, por la sanidad que esperamos des a los que están esperando intervenciones o tratamientos. Por todo, Señor, te damos las gracias. Por los que ya han mejorado o se han curado, por los que se están curando y por los que están pendientes de tratamientos u operaciones y que en ti confiamos, que tú tendrás misericordia. Bendito seas, Señor. Nos ponemos en tus manos y ponemos todas las cosas también en tus manos. A ti sea la gloria y la honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén.